Compañeros, a falta de un tiempo libre en el que pudiéramos coincidir y conversar algunos cambios que se le realizaron a la aplicación que actualmente estamos usando para el registro de horas extras y órdenes de trabajo, he decidido hacer este video y comentarles cuáles son esos cambios. También voy a tomar tiempo para explicar algunas cosas, algunas funcionalidades que tiene la aplicación y que me he dado cuenta que algunos no han venido usando, y creo que mayormente es por desconocimiento. Decirles que los cambios van a empezar a hacer efecto a partir del 17 de febrero, esperando pues que terminemos esta quincena y realicemos el reporte de novedades como comúnmente lo hemos venido haciendo. Y pues ya después del 17 de febrero se hace necesario hacer esa actualización, para lo cual se va a la tienda, la Play Store, la tienda de aplicaciones, la Play Store. Allí colocamos el nombre de la aplicación, SSL B2.0, y descargamos la actualización. Esto pues, como les digo, es necesario. De otra forma, la aplicación no va a recibir ninguna información que nosotros le suministremos, ni en el módulo de horas extras, ni en el módulo de órdenes de trabajo. Entonces voy a tomar el tiempo y yo les digo, estos cambios no son nada que no se pueda asimilar en el mismo uso de la aplicación. Más sin embargo, si alguno tiene una duda, pues entonces toma el tiempo, ve el video y allí se ilustra. También pues ya conocen, estamos disponibles para cualquier duda y en lo que podamos ayudar. Entonces voy a empezar por el módulo de órdenes de trabajo. Ya conocemos que es acá. Y la primera funcionalidad que veo que algunos no usan es acerca de el usuario predeterminado. Cada vez que yo ingreso a este login, debo colocar mi número de cédula y mi clave, que son los 4 últimos dígitos de mi número de cédula por defecto, pero que no debiera ser así, que cada quien debiera colocar una clave personalizada, y esto pues para evitar que algún otro entre con su usuario, si eso no es lo que se quiere. Entonces voy a ilustrar cómo hago para que ese usuario quede predeterminado y no tenga yo, siempre que entro al login, colocar mi número de cédula y mi clave. Voy a digitar el número de cédula del compañero Peter y voy a entrar con lo que es la clave por defecto, que son los últimos 4 dígitos de la cédula. Si yo pongo este check que está aquí, este que dice que establecer como usuario predeterminado, si yo pongo ese check que hay ahí y yo ingreso, él siempre me va a tomar el usuario que acabo de colocar como predeterminado. De modo que si yo quisiera volver a entrar, y lo voy a volver a hacer, aquí en el módulo de orden de trabajo, ya veo que aquí me aparece tanto el número de cédula como la clave. Pues la clave está cifrada, pero de igual forma ya aparece como predeterminada. Digo que esto es una clave por defecto porque debiéramos cada quien tener una clave personalizada. ¿Y cómo personalizamos la clave? Pues aquí hay una opción que es actualizar perfil, que no sirve solamente para actualizar la clave, sino para actualizar todos los datos, o cualquier dato más bien, de mi usuario. Entonces, dando aquí en actualizar perfil, esto ha estado desde siempre, ¿no? Esto no es nuevo, pero más sin embargo, como digo, he visto que algunos no lo han usado, y pues si se hace necesario ya conocen cómo. Entonces aquí en la actualización de mi perfil yo puedo actualizar la dependencia, el equipo del trabajo, el cargo, el móvil al que pertenezco, y aquí en la parte de abajo está la clave que yo pongo de manera personalizada, y que aquí pues viene una confirmación de clave. Aquí en esta parte del móvil se hace útil cuando yo estoy haciendo un reemplazo o alguien está haciendo un reemplazo, y pues tal vez pertenece al móvil 32, pero pasó a hacer un reemplazo en el móvil predictivo. Entonces despliega las opciones que tiene como móviles, y aquí selecciona el móvil al cual pasó a hacer el reemplazo, y le da aquí donde dice actualizar perfil, y el perfil queda actualizado.
Conocerán que para el registro de órdenes de trabajo aparecen los nombres de cada móvil como una opción y que nos suministra el número del GD Edwards. Y pues quien quiera agilizar esto, pues solamente hace el cambio del móvil y ya aparece en el móvil que quiere ser registrado. Bueno, dicho esto, pues voy ahora sí a hacer el ingreso al propio módulo de diligenciamiento de orden de trabajo. Le doy aquí en ingresar y ya acostumbramos a ver pues el registro de las órdenes de trabajo que yo tengo descargadas. Este registro que está acá de trabajo que yo tengo descargadas lo debo eliminar para que no me cause conflicto la versión antigua con la nueva. Si yo insisto en dejarlo, pues me va a causar un conflicto y me va a llevar a un error de la aplicación. Entonces debo limpiar primero este listado de órdenes de trabajo que tengo acá. Pues lo aconsejable es, si hay información que tenga que enviarse, que usted considere que tenga que enviarse y pues nosotros tengamos que recibirla, entonces hace el envío antes del 17 de febrero. Pues de lo contrario ya no va a ser compatible la información que usted envíe con la forma de recibirla. ¿Y cómo hacemos esa limpieza de estos registros? Pues aquí en las opciones, el menú de opciones, esos son estos tres punticos que aparecen aquí a la derecha. En la parte de arriba lo despliego y hay una opción que dice borrar todos los registros. Dando yo esa opción, pues él me pide una confirmación para hacer el borrado de todos los registros. Le doy a aceptar y borro todos los registros. Yo pues no lo voy a borrar de manera deliberada. He dejado estos registros de la antigua versión para provocar el error y que ustedes lo puedan ver y saber qué hacer ante ese error. Entonces voy a insistir, sin haber limpiado el registro, voy a insistir en entrar en alguna de las órdenes de trabajo y él lo que hace es que me va a sacar al módulo inicial. Y aún así sacándome al módulo inicial y yo insisto en ingresar a las órdenes de trabajo sin limpiar los registros, él me va a causar un error o la aplicación se va a ver obligada a causar un error. Voy a insistir en esto, doy clic en la orden de trabajo y él me dice que la aplicación continúa fallando. Bueno, aquí no hay otra opción sino cerrar la aplicación y voy a volverla a abrir. Este es el error que puede causar el hecho de no limpiar los registros de las órdenes de trabajo que tenga de la versión antigua. Ahora sí voy a ingresar nuevamente con el usuario que puse como predeterminado, que es el usuario de Peter, con el permiso de él. Pues entro aquí donde dice capacidad de ejecución y voy a hacer el borrado de los registros. Entonces despliego aquí el menú y le doy borrar todos los registros. Él me pide la confirmación, yo le digo que aceptar, que me borre todos los registros y ya tengo limpia la lista de las órdenes de trabajo. Para el ejemplo, pues voy a descargar una de las órdenes de trabajo del día de hoy, a 15 de febrero. Hago la descarga de las órdenes de trabajo que tengo para Peter en este día. Esperamos lo conveniente y listo. Aquí ya está descargada la orden de trabajo. Ahora voy a intentar ingresar, doy clic ahí en la orden de trabajo y pues ahora sí ya me permite ingresar. Como se darán cuenta, pues el primer cambio es un cambio en la interfaz. Vamos a manejar los módulos por colores, es decir, cuando estemos trabajando en el módulo de órdenes de trabajo vamos a encontrar esta tonalidad de azules. Cuando estemos trabajando en el módulo de horas extra vamos a encontrar una tonalidad de verdes. Cuando estemos trabajando en el registro de inspecciones de patio, pues vamos a encontrar una tonalidad de naranjas. Esto pues para diferenciar los módulos. Lo primero y lo que creo que va a causar más confusión es esta parte, que es el horario de trabajo. Cuando me refiero al horario de trabajo, es el horario que se estableció para ese día, pues para el equipo o la cuadrilla que esté haciendo el diligenciamiento. En este ejemplo pues será el móvil 32
pero este es el horario establecido. No quiere decir esto que sea el horario en el que yo laboré. Quiere decir que es el horario que se estableció para ese día. Por defecto pues va a aparecer marcado el check de normal y el horario normal es de 7 a 12 y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Ese es el horario normal. También debo aquí especificar si en ese día se laboraron las 2 horas extras de mediodía o no. Y pues eso lo especifico con este check que está acá. Lo marco o lo desmarco según sea el caso. Cuando hablamos de un horario modificado, pues es un horario diferente al normal, ¿no? Y el modificado no necesariamente quiere decir, este aviso siempre les va a aparecer cuando hagan un cambio de horario de normal a, a, a modificado. En esencia, pues dice todo lo que les estoy comentando acá. Yo lo voy a saltar, ustedes lo leerán. En el horario modificado, pues como lo hemos venido trabajando en los últimos días, es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Tampoco necesariamente quiere decir a 4, sino el que establezca el programador del equipo. Entonces, para el ejemplo, voy a dejar el horario normal, el comentario que les dije que siempre aparecía, y pues voy a marcar que en este, o voy a dejar que sin marcar la casilla de las horas laboradas al mediodía. Quiere decir que no estoy laborando al mediodía. Y aquí sí viene el horario en el que trabajé, que no necesariamente tiene que coincidir con el horario de trabajo. Pues para el ejemplo voy a cambiarlo y voy a decir que aunque el horario establecido es a las 7 de la mañana, pues yo voy a decir que inicié los trabajos a las 6 de la mañana. Esto solamente para ilustrar que no necesariamente tiene que ser el mismo horario elaborado con el horario establecido. Y voy a decir que trabajé desde las 6 de la mañana hasta las 18, que son las 6 de la tarde. Bueno, algo que es notable y que pienso que vale la pena tomar el tiempo para hacer el comentario es el formato de hora. Si, como es notable, ¿no? El horario que veníamos manejando, pues era en el reloj, digo, era de la hora AM o PM, pero en esta versión el formato que vamos a colocar es el formato 24 horas o el conocido horario militar. Era muy común ver el error de olvidarse marcar de si era AM o PM, y pues esto generaba un conflicto cuando teníamos que calcular el tiempo de las órdenes de trabajo. Entonces, como comentario adicional, se modificó el formato para el registro de las horas. Esta fecha, que es la fecha en la que estoy ejecutando las órdenes de trabajo, esta fecha ahora va a aparecer por defecto. Esta fecha es la fecha en la que se programó la orden de trabajo. De modo que si yo abro una orden del 15, pues consecuentemente debí haberla ejecutado el 15, ¿no? Eh, Ahora aquí en la parte de los participantes, pues no hay ningún cambio, pero sí comentarlo porque tal vez algunos no lo conocían. Cuando yo despliego aquí me van a aparecer los participantes del móvil del cual yo hago parte. Pues ya saben, en el ejemplo estamos usando el móvil 32, entonces aparecerá Peter, Ramón, Ibáñez y Junior. Esperar que pegue este salto que hice ahí. Eh, Aquí en esta parte es la que les digo que se hace útil hacer el cambio de los datos en el login de cada uno de los usuarios. Si uno de los compañeros misionales está trabajando con el móvil 32, pues entra con su usuario y en el móvil pone la opción de móvil 32 y va a aparecer como opción aquí, para que quien esté diligenciando la orden lo tenga como opción aquí y ahí aparezca su número de AN8. Si no, pues aparecerá aquí en este listado donde aparecen todos los compañeros del equipo de trabajo en esta opción de la izquierda. Ya conocen que desplegando aparecen todos los compañeros de la sugerencia, pues que se hace tedioso, ¿no? Buscar el nombre en medio de esta lista que es pequeña y que nos facilitaría si lo tuviéramos aquí a la mano. Entonces,
quien lo vea necesario hace el cambio del móvil y aparece acá. Aquí en esta parte no se colocan los nombres. En estos días pues hubo un caso en el que vimos los nombres de las personas que se ejecutaron, pero aquí no se colocan los nombres. Aquí se coloca es el número de AN8 y si no lo conocen pues la aplicación nos ayuda con eso. Yo solamente despliego y le digo que fue Peter, los que trabajaron, ¿no? Que fue Peter, que fue Ramón y que fue, perdón, aquí Ramón, que fue Ibáñez y que fue Junior. Vamos a colocarlos todos y pues él me ayuda con números de AN8. Son estos que aparecen aquí. A medida que yo voy dando clic en cada uno de los nombres, él va diligenciando los números AN8, que es lo que debería ir en este recuadro donde dice participantes. Voy a plegar y otra diferencia en las versiones que me gustaría explicar es la parte de diligenciamiento de los tiempos. No cambia el hecho de que tenga que diligenciar el tiempo de alistamiento, tiempo de desplazamiento y tiempo de ejecución, pero sí cambia la manera de diligenciarlo. Ahora por aparte o por separado voy a poner el número de horas y el número de minutos. Para este ejemplo pues voy a decir que trabajé hora y media. Entonces si yo trabajé hora y media, pongo aquí en el cuadrito de las horas 1 hora y minutos 30 minutos. Esto anteriormente, o más bien en la antigua versión, debimos haber colocado 1.5 horas, porque debíamos hacer la conversión del tiempo a horas, de modo que hora y media representaban 1.5 horas. Y esa conversión resulta, para este caso, hora y media, resulta sencilla de hacer la conversión, ¿cierto? 1.5. Pero hay ocasiones en las que no era muy práctico. Habían compañeros que les gustaba ser muy exacto en los tiempos, de modo que si demoraron 7 minutos, quisieran diligenciar esos 7 minutos, pues debieran, ¿no? Diligenciar esos 7 minutos, pero no resulta tan práctica hacer la conversión de minutos a horas cuando los tiempos no coinciden como media hora o 15 minutos. Entonces esto causaba alguna confusión y también no era exacto el cálculo del tiempo que uno veía registrado en los horarios y lo que se colocaba en estos tiempos. De modo que aquí lo que vamos a colocar es tiempo de horas y minutos por separado. Y para el desplazamiento yo voy a suponer que demoré 30 minutos. Bueno, no, 30 minutos no. Voy a colocar algo un poco más difícil de traducir a horas, 25 minutos. Solo 25 minutos, si el tiempo no fue suficiente para superar 1 hora, entonces solamente diligencio la casilla de minutos, aquí fueron 25 minutos. El tiempo de ejecución es un tiempo que se va a calcular y se va a diligenciar automáticamente. De hecho, si yo intento hacerlo, la aplicación me va a decir eso, me va a decir que este tiempo se calcula y se llena automáticamente. Y pues que lo único que tengo que hacer es darle clic en un lapicito que aparece aquí a la derecha. Voy a hacerlo y voy a darle clic en el lapicito de la derecha y él me calcula el tiempo de ejecución. De modo que haciendo cálculos el tiempo de ejecución son 8 horas y 5 minutos. Permítanme el tiempo para comprobar que esto sea cierto. Entonces si yo diligencié aquí que trabajé desde las 6 hasta las 18, estoy diciendo que trabajé 10 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 18 tengo 10 horas, puesto que no laboré las del mediodía, o por lo menos eso fue lo que dejé aquí plasmado, ¿no? Que no trabajé las 2 horas del mediodía, de modo que de 6 de la mañana a las 12 del mediodía hay 6 horas, y desde las 2 de la tarde hasta las 6 hay otras 4, y el tiempo total serían 10 horas. Y esas 10 horas pues se ven distribuidas en la información que yo diligencié acá. 1 hora de alistamiento, hora y media de alistamiento, 25 minutos de desplazamiento, de modo que el tiempo restante es el tiempo de ejecución, 8 horas 5 minutos. Aquí hay una diferencia de conceptos y que nos gustaría irlos unificando de una vez. Algunos tomaban el tiempo de ejecución y lo aislaban del tiempo de alistamiento y tiempo de desplazamiento. Lo que queremos es unificar el concepto y por lo menos manejar un solo concepto. Y el concepto es que el tiempo de desplazamiento y el tiempo de alistamiento deben incluirse dentro del tiempo de ejecución. Y pues
para la unificación de ese concepto, entonces ya este tiempo de ejecución no se diligencia manual, sino que se diligencia automático. Voy a hacer aquí un cambio para que podamos notar. Si yo hubiera dado aquí el check de las 2 horas de mediodía y hago que el tiempo se recalcule, entonces la aplicación entenderá, o más bien el algoritmo de la aplicación entenderá que el tiempo de ejecución deben sumar las 12 horas que diligencié aquí en el horario de trabajo, puesto que estoy laborando las 2 horas de mediodía. Bueno, espero no haber causado confusión. Ya saben, de igual forma, estamos para resolver cualquier inquietud. Voy a colocar aquí en materiales utilizados, no aplica, solo para el ejemplo, no aplica. Y aquí en nota de cierre también voy a poner no aplica. Debería haber alguna nota de cierre, pero lo hago porque la aplicación me obliga a poner una nota y pues para el ejemplo ir rápido, entonces pongo no aplica. Tipo de cierre voy a dejar completa como planeada y por último quiero explicar esta parte. Voy a esconder el cursor, primero lo voy a señalar y ahorita lo voy a esconder para que el cursor me permita señalar. Y lo que voy a tratar de explicar es estas 4 opciones que están aquí en la parte de abajo. Las estoy señalando, ya ahora no las voy a señalar porque quiero evitar el comentario del cursor y que me permita ver la pantalla. Esas 4 opciones que aparecen abajo, que parecía ser unos botones verdes, entonces son guardar, enviar, eliminar y modificar. No existían 4 opciones antes, solo teníamos 3 opciones, guardar, enviar, eliminar, y ahora hay una cuarta que es modificar. Cuando hablamos de guardar estamos diciendo que la información la estamos poniendo a salvo, pero en la memoria de nuestro celular. Cuando le digo enviar, entonces ya se recibe en la base de datos y ya está disponible para los programadores y para quien nos ayuda haciendo el diligenciamiento o el llenado o el cierre más bien de las órdenes de trabajo. Ya está disponible. La opción eliminar, pues no necesita mucha explicación, ¿no? Es para eliminar el registro. Y la opción modificar es la opción que es novedosa en esta versión. Esa opción modificar me permite que aún habiendo yo enviado la orden de trabajo, yo pueda hacer modificaciones sobre ella. De modo que si alguien reportó una hora extra, reportó la información de su orden de trabajo y quien recibe la información considera que debe hacer alguna modificación, solamente se pone en contacto con el que hizo el diligenciamiento, le pide que haga la modificación y le dé aquí en la opción de modificar. Entonces ya no nos evitamos aquello de que eh, ayúdeme a hacer la modificación de esta orden que tal vez sin querer se envió la información que no era o las horas que se enviaron no eran las correctas. Entonces ya cada quien puede hacer la modificación desde la aplicación. Pues yo voy a solamente a dejarlo hasta ahí. No quiero hacerlo esta parte pues de manera práctica porque esto va directamente a la base de datos y pues no quisiera tener que hacer un registro que después me cueste borrarlo. Espero haber sido claro y voy a pasar al módulo de horas extras. Estando aquí en el módulo de horas extras voy a ingresar con el mismo usuario, el que puse como predeterminado que es el usuario del compañero Peter y le doy a ingresar. Aquí la novedad en las horas extras, pues aquí sí definitivamente voy a hacer un registro que después voy a borrar. Si tienen horas extras aquí sí las pueden dejar si quieren. Aconsejable que las borren, pero si las quieren dejar no causa ningún problema porque la estructura de la base de datos de las horas extras no se modificó, entonces aquí no les va a causar el problema de las órdenes de trabajo. De modo que si las quieren dejar las dejan, pero yo les aconsejo que las borren. Voy a hacer un nuevo registro de horas extras. Entonces, si yo quiero reportar una hora extra, le voy a dejar aquí el día 15. Voy a poner la orden de trabajo del día 15, pero la voy a buscar. Algunos no conocen tampoco esta opción. Voy a mostrarla en este ejemplo. Si yo no conozco la orden de trabajo con la que se trabajó el día 15, entonces yo solamente le doy aquí en esta opción que es una lupa a la parte derecha del recuadro de donde dice orden de trabajo, le doy aquí
y la aplicación me va a traer un listado de órdenes de trabajo. Aquí hay un poco más de 2000 órdenes de trabajo, ¿no? Entonces buscar en medio de 2000 órdenes de trabajo no resulta práctico. Pero entonces aquí hay unas opciones con las que yo puedo filtrar. De modo que yo le voy a decir que me muestre las órdenes de trabajo del día 15 de febrero, que es el día en el que estoy reportando las horas extras. Entonces le doy a aceptar y aquí en la lupa le doy clic y ya solamente me quedan las órdenes de trabajo del día 15. Hará falta pues solamente buscar cuál de ellas es con la que yo quiero reportar mis horas extras. Pero si quiero ser más específico en la búsqueda, simplemente despliego aquí este listado y pues como estoy diligenciando las del compañero Peter, seré consecuente y voy a colocar al compañero Peter. Habiendo diligenciado pues el nombre, le doy nuevamente al buscar y ella me va a mostrar cuál es la orden de trabajo que se generó para el compañero Peter el día 15 de febrero. Habiéndola encontrado, doy clic en ella y aquí ya me hace el diligenciamiento de la orden de trabajo. Hora de inicio, hora de finalización, también muy necesario, súper necesario cambiar este formato para que quedara en formato de 24 horas, puesto que aquí mayormente se presentaba ese error de la M y del PM. Entonces voy a colocar habiendo trabajado desde las 7 hasta las 18 y voy a colocar, para ser lógico con la información, voy a poner 2 horas diurnas, también voy a poner el almuerzo y que fueron horas programadas. Listo, los viáticos no los voy a marcar. Si fueran viáticos, entonces solamente le doy aquí a este botón que tengo y lo dejo como activado. Cuando aparecen colores que está activado, cuando aparece en el gris es que no está activado. Entonces le doy a guardar y ya tengo guardado el registro, o pues cuando haga la carga suficiente tendré guardado el registro en la base de datos del celular. Esto no ha sido reportado todavía. Caso que quiero comentar, sin citar nombres, ¿no? Alguien hacía el registro de sus horas extras aquí y pues entendía que ya había hecho el reporte, pero no es así. Aún el reporte no ha hecho, no se ha hecho. Lo que tengo es la información guardada en la memoria de mi celular. No la he enviado para que se haga lo correspondiente, ¿no? Que es la revisión y después pasarlo a quien corresponda. Para eso me ilustraría aquí con este chulito que aparece, este check que aparece un solo chulito. Con el perdón de ustedes le llamaré a esto chulito. Aparece un solo chulito y esto quiere decir que la orden de trabajo está guardada en la base de datos de mi celular. Aún no ha sido enviada. Si yo quiero enviarla, simplemente la selecciono y le doy aquí donde dice reportar. Aquí ya aparecen 3 opciones, no una, como vimos cuando estaba haciendo el primer registro que aparecía solo guardar. Aquí ya aparece la opción de guardar, eliminar o reportar. Guardar en caso de que yo necesite hacer alguna modificación antes de enviarla. Entonces, supongamos que no cause el almuerzo, le quito el almuerzo y lo guardo nuevamente. Vuelvo y digo, esto sigue estando guardada pues, cuando termine la carga, ¿no? Sigue estando guardada en la base de datos de mi celular, pero aún no ha sido reportada. Vamos a tomar el tiempo necesario, que espero no sea mucho. Eh, si pasa esto, no estamos ante un error. Simplemente doy clic por fuera y le digo guardar nuevamente. Voy a hacerlo. Guardar. Listo. Entonces lo que hice fue modificar simplemente el hecho de que había puesto inicialmente con almuerzo y ahora lo guardé sin almuerzo. Listo. Habiendo hecho ese cambio, entonces voy a reportarlo. Entonces le doy aquí a reportar. Eh, Habiendo esperado lo suficiente, entonces aquí ya aparecen 2 chulitos. Vuelvo y pido permiso para llamar a estos chulitos. Y esto quiere decir que la orden de trabajo ya fue reportada. Aquí ya aparece el primer cambio significativo, ¿no?
y quiero tomarme el tiempo para comentarlo y que a su vez ustedes se tomen el tiempo para oírlo. Anteriormente hacíamos el registro de todas las novedades de la quincena y desplegábamos aquí una opción que decía reportar quincena. Y con aquel reporte se hacía el reporte de todo lo que yo ponía en la quincena que quería reportar. Bueno, esto es un error de la pantalla de mi celular, este volumen aquí que aparece. Espero no nos estorbe mucho. Pero en esta nueva versión yo hago el reporte novedad por novedad. De modo que aquí ya hice el reporte de la novedad del 15. Pero hará falta hacer el reporte de cada una de las novedades. Yo solamente voy a dejar esta para el ejemplo, pero si fueran 4, 5, 6 o 7, el procedimiento sería el mismo. Entro y le doy a la opción reportar, que aquí ya no me aparece. Ya les voy a decir por la razón por la cual ya no me aparece. Pues es bastante lógica, ¿no? Y es porque ya fue reportada, entonces ya no tengo que reportarla. Pero hará falta hacerlo con cada uno de los registros que yo ponga en el módulo de órdenes de horas extras. Aquí me salí sin querer, voy a ingresar nuevamente y aquí estoy. Bien, entonces decía que el reporte lo vamos a hacer registro por registro. Y la invitación que queremos hacer, pues desde lo que es la programación, es que las novedades se reporten el mismo día que se causaron o en su defecto al día siguiente. Aquí pues coincidencialmente pues el mismo día que estoy haciendo el reporte es el mismo día de la quincena, el día 15, pero supongamos que sea el día 3 de febrero. El mismo 3 de febrero se esperaría que finalizando las labores, quien causó horas extras, si ese día se causó horas extras, ese mismo día, 3 de febrero, haga el reporte. Y ya digo, no, en su defecto, el próximo día, que sería el 4. ¿Esto en qué nos ayuda? Esto nos ayuda en que si usted hace el reporte el mismo 4, quien debe revisarlo, lo revisa el mismo 4 de febrero, que es el día en el que usted lo reportó. Y ya no tendríamos que esperar a que se cumpla una quincena para hacer la revisión, y esto nos ayudaría desde la parte administrativa o desde la parte de programación más bien, para ir adelantando esa revisión que resulta para un solo día, hablo del 15 o del 30, que resulta para un solo día acumulativa y tediosa, porque no es un solo registro el que se tiene que revisar y no es una sola persona quien se tiene que revisar. Entonces esto se hace tedioso. De modo que si hacemos el reporte juicioso el mismo día que causaron las horas extras o en su defecto el día próximo, nos ayudaría muchísimo. También sirve para otra cuestión que es muy favorable, y es si hubo alguna equivocación en el diligenciamiento de la novedad, de la hora extra, se esperaría que el programador lo notara, ¿no? Antes de hacer el formato de horas extras oficial. Se esperaría que el programador lo notara y se los hiciera saber. De modo que yo le dijera, compañero Peter, esa no es la orden de trabajo que corresponde para ese día. Ya les digo, este no es el caso porque hemos escogido la del mismo día. Pero digo, si así fuera, que colocáramos una orden errada o que se olvidó poner el almuerzo, entonces se tendría el tiempo suficiente para comunicarlo. Peter, se debe hacer una modificación a este registro. Y el usuario mismo, en este caso Peter, entraría y haría la modificación. Entonces la hora extra ya fue reportada, pero puede modificarse, cosa que no se podía en la versión anterior, ¿no? Era muy común. Ustedes tendrán testimonio de eso, que era muy común. Una vez hecho el reporte, recibir la llamada. Ayúdeme a modificar este registro que me quedó mal. Ayúdeme a modificar este registro que la hora no era la correcta, que reporté 2 horas y eran 3, que se me olvidó pasar el almuerzo, que quiten el almuerzo que fueron con viáticos. Bueno, entonces tratando de dar solución a aquello, ya se puede hacer la modificación del registro.
Si yo hice este registro y lo quiero modificar, o me piden modificarlo, a veces no es ni que yo quiera, sino que me piden modificarlo, lo modifico o lo elimino, según sea el caso. Dicho esto, se entenderá que si ya no hago el registro de las novedades de forma quincenal, entonces tampoco puedo duplicar el registro quincenal. Recuerdan esta opción muy útil para los que la conocían, en la que duplicaban la quincena de quien ya la había reportado. Pues esa opción ya no aparece. Ahora tengo la opción de duplicar la novedad, no la quincena, sino la novedad. Quiere decir esto que este registro, quien lo necesite, lo puede duplicar con esta opción que dice duplicar novedad. Yo quiero tomarme el tiempo para hacer el ejemplo, pues para quienes ya lo conocen simplemente adelantan el video, pero quienes no lo conocen aún, quiero tomarme el tiempo. Este duplicar novedad, ¿para qué me sirve? Me sirve para si yo estuviera trabajando con el usuario de otro compañero, voy a usar mi usuario. Aquí voy a poner mi número de cédula, pues yo soy uno de esos que 1090400827 y voy a poner mi clave 0827, ingresar, y mi clave no coincide, pues porque ya hice el cambio para que no fueran los últimos 4 dígitos de la cédula, sino que pudiera ser una clave personalizada. Pues aquí lo van a notar en el salto de la pantalla, pero solamente para el ejemplo, aquí tengo algunos registros que los voy a borrar. Voy a volver a hacer ese paso. Voy a borrar estos registros, le doy aquí a la opción del menú y aquí me aparece borrar registros. Le doy a borrar, confirmo que los quiero borrar y ya tengo borrado todos los registros. Aquí estoy en mi usuario, ya no estoy trabajando con el usuario de Peter, sino que estoy trabajando con mi usuario. Si yo pertenezco a la cuadrilla de Peter y quiero hacer el mismo reporte que Peter hizo, pues lo puedo hacer desde aquí, le doy al más y empiezo a diligenciar los datos, la fecha, la orden, la hora de inicio, hora de finalización y lo que aquí respecte, ¿no? Lo concerniente al registro. Si quisiera hacer el mismo registro de Peter, pero hay otra opción y la opción es duplicar el registro que hizo Peter. De modo que aquí, desplegando este menú, aparece la opción de duplicar la novedad. Ya no la opción de duplicar la quincena, sino duplicar la novedad. Yo le voy a decir que quiero duplicar la novedad de Peter Pulido. Aquí despliego. Tengo una opción aquí oculta. Lo voy a ir aquí a desplegar. Voy aquí a mover un poquito esta configuración para que me permita hacer el cambio. Listo. Voy a desplegar aquí la lista y voy a buscar a Peter y el día que quiero duplicar. Yo le digo que me duplique el registro que hice el 21, el 2 de febrero el 15 de febrero del 2021. Listo, habiendo diligenciado esos datos, le doy a duplicar. Aquí va a aparecer algo y que anticipo que puede pasar, y es que me vaya a traer 2 registros, y ya voy a explicar por qué posiblemente me traiga 2 registros. Esperamos lo suficiente y pues como dije, aparecieron 2 registros. La razón por la que aparecen 2 registros es porque este fue el que nosotros hicimos ahorita, en el que trabajamos. Y aparece otro registro, pues porque el compañero Peter ya había hecho un registro, pero este sí corresponde al verdadero registro de las horas extras y pues que ya estaba en la base de datos, y lo que él me hace es traerme los reportes que tiene el compañero Peter de ese 15 y los pone a mi nombre, a nombre de Baloyes Helve José Elkin para este caso, pero que si no fuera yo, sino que fuera Ramón el que necesitara duplicarlo, simplemente hace lo que acabo de mostrar, el procedimiento que acabo, y duplica la novedad. Aquí pues vuelvo a aclarar, ya no se puede duplicar la quincena completa, sino que se duplica la novedad que ya esté registrada. Para duplicarlo es necesario que esté registrada. Cuando hago esta duplicación, algunos también
tendían a pensar que habiendo hecho ese paso ya quedaba reportada, pero no, no es así. Solamente lo que hago es descargarla de la base de datos voy a llamarlo del servidor, no voy a llamarlo, realmente es un servidor, de la base de datos del servidor a la base de datos de mi celular, pero aún no ha sido reportada porque, como había explicado, para que la entienda como reportada, deben aquí aparecer dos chulitos y pues solamente tengo uno, de modo que lo descarga a la base de datos de mi celular y yo puedo hacer las modificaciones a las que dé lugar. Si no hay modificaciones, pues no hago modificaciones, pero si requiriera, es decir, si yo dupliqué estas horas de Peter, pero yo no trabajé, o al contrario de Peter, yo sí causé el almuerzo, entonces simplemente hago la modificación, le doy a guardar y ya tengo guardado mi registro. Bueno, otra vez debo esperar lo que sea necesario para que él me haga la modificación del almuerzo. Entonces ya aquí tengo en esta novedad registrado el almuerzo. Y pues también le doy aquí, la despliego y le doy aquí a reportar para que aparezca reportada ya no a nombre de Peter, sino a nombre mío. O más bien, aparte del nombre de Peter, no es que la de Peter se borre, aparte del nombre de Peter aparece también registrada a mi nombre. Pues yo no le voy a dar a reportar para no hacer modificaciones necias a la base de datos. Bueno, ¿qué me falta explicar? Creo que es suficiente. Espero haber sido claro. Ya saben, si hay alguna cuestión en la que merezca la pena preguntar, he tratado pues de siempre estar dispuesto para resolverlos y si así no es, pues insístanme un poco que le daré respuesta.